Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, ven que estoy acá en el medio de la calle. Como vieron en el título, quiero mostrarles lo que va a ser mi futuro taller. Bueno, lo primero que se hizo fue tener que modificar ahí la entrada de agua al domicilio, así que se sacó toda la cañería. Después también tumbamos un árbol ahí enorme, una oveña. Bueno, se empezó la construcción, ya se tiraron todos los niveles, las líneas para demarcar el tamaño de lo que va a ser el taller. Allá está el obrador, está guardado toda la herramienta ahí de los albañiles. Están las 4 columnas, bueno, ya está con las zapatas y ahí se empezó a hacer parte del muro. El patio trasero de la casa de mi abuela. El terreno era desde ahí donde está el pasto y venía todo hasta acá, hasta la altura ahí de donde pueden ver que termina el muro de tierra. Pueden ver que ya se están levantando las paredes. Por aquí atrás se le está colocando lo que se llama cerecita, parece algo así, que es justamente para evitar que la humedad pase al interior del taller. Estoy recontra contento. Vino un día mi tío y me dijo: che, ¿a vos no te vendría bien un taller capaz para que puedas trabajar mejor, qué sé yo? Y la idea va a ser un taller de 15 por 12 metros. Sí, va a tener 15 de profundidad por 12 de ancho. Así que bueno, ya le voy a ir mostrando el avance de todo este proceso. Ya están haciendo por aquí los huecos para hacer las zapatas de las columnas que van a ir de este lado. Por aquí tenemos un pozo, 2, después está el tercero y el cuarto. Ahí están todos los hierros con los que van a ir fabricando la base de las zapatas. Ven que aquí ya están armando algunos. Están siguiendo por este lado por ahora. Calculo que van a terminar de levantar el muro de este lado y después van a seguir por el lado este donde están armando los agujeros para colocar las zapatas y las columnas. El taller va hasta aquí. Comenzaron a levantar el muro de este lado. Ya le hicieron toda la base de hormigón armado. Ahí colocaron unos ladrillos y después ya empezaron a levantar la pared solamente de 15 centímetros de ancho. Esa apertura que está ahí es para una puerta que dará acceso del taller a la casa de la abuela. Dejar a los albañiles que sigan trabajando un rato más. ¡Tax! Miren, ya terminaron de levantar todas las paredes del fondo. Y bueno, después se va a ver dónde se ubica el baño y la oficina. Creo que vamos a poner el baño al fondo y la oficina por acá al frente. Pero bueno, eso es más para adelante. Que van a continuar con la parte del techo. Ya tenemos instalado todo el techo para el taller.
esto sí que colocaron rapidísimo, porque bueno, armaron todas las cosas en su taller, sí, armaron las estructuras esto en el taller y vinieron aquí simplemente a ensamblar todo. Un gran paso. Ya tengo todo el taller techado. Calculo que se va a continuar después con el tema del piso del taller, sí. Miren, ya están todas las paredes del taller revocadas, completamente aplicado la terminación del revoque a las paredes y bueno, también ya se instalaron las rejas y ya tienen lo que es todo el riel, ¿no? Para las ventanas, ¿no? Esto ya es marco con rejas incluido y bueno, aquí está la puerta de acceso lateral. Esta es la que da a la casa, bueno, ella está llaveado, así que no voy a poder abrirles la puerta para mostrarles. Resta traer lo que sería el portón principal. Bueno, no les muestro nada del proceso porque prácticamente yo estoy todo el día trabajando allá abajo en el garage de casa aún, entonces no puedo venir a filmar acá mientras los muchachos trabajan. Como pueden apreciar, esto se ve todo bastante más limpito. Comenzaron ya a poner en condiciones el suelo, es decir, lo están nivelando. Y por aquí afuera también estuvieron avanzando con algunas cositas. No sé qué tan entretenido va a ser este video, pero bueno, como no puedo hacerles un timelapse o unas cámaras rápidas de todo el proceso, por aquí ya se realizó lo que es como una canaleta para el drenaje, ¿no? del agua. Faltan colocar en realidad todavía las canaletas en el techo y ahí sí las bajadas de agua van a venir y derivar en esta canaleta para que el agua termine ya en el cordón cuneta. Y bueno, hicieron este pequeño murito. Directamente, yo creí que se hacía primero un contrapiso y después el piso, pero no, esto ya es directamente el piso. Así es como se ve la terminación cuando van pasando con la regla esa. Y en un rato tienen que venir los encargados de hacer el alisado del piso, ¿no? Traen tipo una máquina que es para alisar todo el piso mientras todavía sigue fresco.
ya está terminado por completo todo el piso del taller. Quedó espectacular, parece una baldosa sola, o bueno, varias baldosas en realidad, porque bueno, una vez terminado por completo todo el proceso de alisado, lo que se realiza son unos cuantos cortes acá en el suelo, denominado tipo juntas de dilatación. Miren la diferencia de cómo queda el piso. Bueno, por supuesto que está medio sucio, pero pueden ver que es prácticamente una baldosa, parece esto, una cerámica. La verdad que me sorprendió un montón lo bien que quedó, estoy re contento con el resultado final. Y bueno, también ya estuvieron trabajando los albañiles, hicieron ya lo que es toda la entrada de agua. Esto es el sector donde va a estar el baño. El taller ya está prácticamente terminado, faltan obviamente unos cuantos detalles, muchos, y que es mucho tiempo todavía, pero te puedo decir que está bastante terminado. Falta colocar el portón, que no me acuerdo si les dije, pero ya está hecho, simplemente hay que traerlo. Hace poco terminaron de colocar aquí el riel, ¿no? Le pusieron cemento como para que quede firme, y falta, bueno, hacer todavía la entrada, y ahí van a terminar de emprolijar esta parte. También ya colocaron todas las canaletas, como pueden ver, y con sus respectivas bajadas. Y bueno, como les vengo diciendo a lo largo de todo este video, esto va avanzando rapidísimo, a punto de tirarle el cemento ya. Lo que en realidad quiero mostrarles es que ya está instalado el portón principal. Ahora les voy a mostrar desde afuera cómo se ve. Miren, es un portón de doble hojas, creo que tiene 1,70 por casi 4 de alto cada una de las dos. Ahora lo que estoy esperando a que terminen es de hacer la entrada acá para el taller, así que bueno, esto va a ser rapidísimo. Listo, ya está terminado el acceso al taller, ya se le hizo toda la entrada con hormigón. De la misma manera vinieron un camión con hormigón para que el proceso sea más rápido, ¿no? Y bueno, ya se le hizo también los cortes aquí que permita la dilatación del cemento. Y bueno, por aquí al fondo ya arrancaron a construir lo que es el pequeño baño, ¿no?, del taller. Empezaron a levantar las paredes, recontra chiquitito el baño, simplemente el inodoro, el lavamanos, y bueno, aquí vamos a tener una pileta en el taller. La idea de que sea tan pequeño así es, por supuesto, para poder aprovechar al máximo el espacio de todo el taller, por eso es que está así nomás de pequeño. Bueno, simplemente vamos a ver ahora el baño cuando ya está todo terminado ya. Muy bien, ya está hecho el baño también. Se instaló la pileta aquí. Bueno, creo que está cerrado. Sí, el baño está cerrado, pero bueno, ya está terminado también. Y listo, prácticamente ya está completamente terminado el taller. Pintar todas las paredes para poder hacer después la instalación eléctrica, que va a ser del tipo exterior nomás. La instalación eléctrica la voy a estar haciendo yo mismo. Es algo que ya tengo muchas ganas de arrancar a hacer. Pero bueno, aún faltan unos meses para que yo me mude aquí, porque bueno, se tiene que terminar bien todo para que yo pueda traer todas mis herramientas y todas las cosas que tengo ahí en el garage de la casa de la abuela. Todavía están todas las cosas de los albañiles por aquí. Y bueno, ya arrancaron a desarmar el obrador, que era esa casita que les había mostrado al principio del video. Están puestos los vidrios también, todas las ventanas ya tienen los vidrios. Bueno, y como les decía, ya están desarmando aquí el obrador donde los albañiles guardaban sus herramientas, porque bueno, esto ya se está terminando prácticamente, así que ya arrancaron a desarmar eso. Van a empezar a dejar sus cosas acá adentro nomás, porque ya se puede cerrar todo el taller. Y bueno, no sé más que comentarles. Por ahora voy a estar dejando este video por acá. Sí, creo que les mostré bastante todo el proceso de construcción del taller. Y bueno, hasta acaba de llegar este video. Como les digo, aún falta algunos meses para que yo me pueda mudar, pero bueno, quería mostrarles de que voy a tener dentro de poco mi propio taller. Y por supuesto quiero agradecer a todas las personas que están haciendo posible esto. Ellos saben bien quiénes son. Estoy muy feliz por esto. Y bueno, nada, quería compartir un poco con ustedes todo el proceso de construcción. Este será próximamente mi futuro taller. Espero que no les haya aburrido mucho el video. Si no es así, si les gustó, bueno, ya saben, me dejan un like, un comentario, cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.